y con todos estos datos que dimos al inicio, vamos a arrancar un programa con mucho foco desde la situación humanitaria que están viviendo los venezolanos, no solamente los que residen en Venezuela, sino también aquellos que tuvieron que irse del país. Voy a darle las buenas noches a mis compañeros de mesa. Nicolás Luca, ¿cómo estás? Gracias, Giselle, aquí estás, buenas noches una vez más. Y vamos a darle la bienvenida a Joaquín Sánchez Mariño, periodista. Estuviste hace un poco tiempo, un mes en Venezuela. Volví el 10 de marzo más o menos, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fui a cubrir por 15 días, me terminé quedando como 25 porque quedé varado del lado colombiano de la frontera después del intento de entrada de la ayuda humanitaria, así que me quedé 25 días, más o menos 23. ¿Cuál fue la impresión, si tenés que describir en una palabra la situación de la gente con la que conviviste todos esos días? Sorpresa de que un país con las riquezas como las que tiene Venezuela puedan vivir y soportar y estar acostumbrados a ese nivel de vida. El empobrecimiento de la gente con la que conviví, estuve con mucha gente, pero conviví con gente de clase media, con gente que podría ser alguien que puede vivir acá en Palermo, y su nivel de vida era tan empobrecido que es una sorpresa que no, a los primeros días me costaba mucho entender que no tuvieran agua para lavarse los dientes, para tirar en la cadena. Hablo de un barrio como si te dijera que vivís en Recoleta y no podés bañarte. Vamos un poco al inicio del viaje. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste al país? Entré como turista por Maiquetía, por Caracas. Saqué el pasaje de un día para dentro de 5. Y volé como por turista. Migraciones del aeropuerto. ¿Cómo? Migraciones del aeropuerto. Por Migraciones del aeropuerto. Entré como turista porque sabía que las visas para periodistas estaban siendo trabadas en la embajada. La embajada acá está casi desierta. Entonces entré como un turista más. Entonces la entrada fue muchísimas advertencias. Desde allá me decían trae chaleco antibalas, casco, cosas que era imposible que llevara. Pero había muchísimas advertencias y la entrada fue bastante fácil, debo decir. Me miraron las cosas, me preguntaron dónde iba. ¿No te preguntaron a qué te dedicabas? Me preguntaron, yo dije que era escritor, que no es del todo mentira, pero bueno, digamos, la pasé a fuerza de... ¿La salida fue igual de fácil? Y la salida fue por Colombia porque cuando me voy a la frontera para presenciar el 23 de febrero la ayuda humanitaria y el día anterior el recital del Venezuela Air Live, cruzo hacia Colombia, después vuelvo a entrar a Venezuela de manera ilegal, pero cuando cruzo hacia Colombia la primera vez hago el sellado de salida, que pagué la frontera esa es un mundo aparte. Cuando uno la cruza puede estar hasta 15 horas para cruzarla porque la cola de gente que hay saliendo es infinita. Y hay vos estás entrando a la frontera y están las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana y gente que se te acerca y te dice VIP o Colombia sin papeles. Eso significa, vas a una coima y te llevan por un circuito distinto y te hacen salir del país, te sellan todo, pero de manera premium, si se quiere, ilegal. Pero VIP, pero te lo dicen al lado del oficial, lo cual tiene sentido porque pues es ese oficial el que te hace saltearte la cola. Joaquín, vamos a querer que nos cuentes las historias con las que te encontraste, ¿no? Que cada una, y precisamente hoy también Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estuvo hablando con compañeros tuyos, futbolistas que viven en Venezuela y que también tienen nuevos panoramas, nuevas partes de vida allí. Así es, Diana. Bueno, en líneas generales el fútbol en general es un ambiente donde vive muy, muy ajeno a ciertas realidades, ¿no? Pero hoy por hoy la crisis que vive Venezuela les toca de cerca a muchos de los argentinos que están jugando ahí y a sus propios colegas venezolanos, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con varios y me han relatado cosas muy, muy tristes con las que conviven en el día a día. De hecho, no tienen agua, no tienen luz, insumos para entrenar, no hay vitaminas, medicamentos, antiinflamatorios. Pero me quiero quedar con algo que fue lo que más me choqueó a la hora de escucharlo, ¿no? Que la política se apoderó de las conversaciones de vestuario. En líneas generales, el futbolista cuando llega a la mañana no aborda ese tipo de conversaciones. Y hoy por hoy,
cuando hablábamos, me comentaba que los colegas de él, los venezolanos, hoy por hoy es llegar, cambiarse y automáticamente el disparador es la crisis que se vive en Venezuela. Textual, me dijo que de 10, 8 están deseando que venga a Estados Unidos y que le vuele la cabeza a Maduro. Textual, esas fueron las palabras de este chico que me compartió este relato. ¿A vos te pasó lo mismo? Lo que describe de las discusiones es absolutamente cierto. O sea, llegas a Venezuela, vas a comprarte un pancho, un kiosco y esa pequeña transacción se convierte en una charla de política, porque en vez de decirte el precio te dicen no, porque ahora, y te empiezan a hablar de Maduro. Es increíble cómo te toma la vida a un nivel. Yo fui a trabajar, pero de todas formas En lo cotidiano. En lo cotidiano te toma de un modo que obviamente te agota y la manera en la que sobrellevan esa situación. Acá hablamos de la grieta, hablamos de conflictividad política. No tenemos idea lo que es vivir en un país como Venezuela, que realmente, no me sorprende lo del vestuario, la gente que uno podría decir más vulnerable, menos formada, muy formada políticamente, gente que por ahí vive en la calle y tiene un discurso político armado, porque primero que el pueblo venezolano es un pueblo muy educado, claro, pero además demasiado politizado. Yo sacaba poco el celular en la calle por una cuestión de seguridad, pero una vez lo saqué y había una persona comiendo de la basura, directamente comiendo, abriendo bolsas y comiendo, mordiendo de lo que encontraba. Y yo saqué el celular por otra cosa y él me vio y me dijo, filmame para que el mundo vea lo que... Yo le hice caso porque me lo estaba pidiendo, nunca lo publiqué ese video porque me parecía una falta de sensibilidad, pero es un nivel que hasta un chico de 8 años te puede dar un discurso político de pronto. Cuando conversabas con toda la gente con la que conversabas, o sea, marcaste que eran niveles de clase media o clase media alta en algunos casos, que se acostumbraban a vivir empobrecidos. ¿Cuál es la sensación que percibiste o si te lo dijeron directamente de qué sienten ellos de haber llegado a este punto? O sea, o cómo creen que llegaron a este punto. Yo creo que no, es como cuando te va creciendo el pelo, ¿viste? Que no te das cuenta de poco. De repente lo ves 3 meses después o 6 meses después y dices, está más largo. Bueno, el día a día fue de a poco ir perdiendo. ¿Se acuerdan que en el 2013 empezaron a notar que no encontraban azúcar? De 2014 fue el año más duro porque llegaron las primeras sanciones y recuerdan que ese año, en 2016, dicen ese fue el peor. Pero como vos marcás un pueblo muy politizado, sí, uno tiende a creer que por ahí no es que empezaron a verlo en el supermercado recién en el 2013, sino que por ahí ya algunos... La mayor parte de la gente con la que hablé políticamente lo identifica en la muerte de Chávez, ¿no? Algunos identifican algunos hitos durante el chavismo, como por ejemplo en el 2006, cuando Chávez anuncia que no le renueva la concesión de televisión a Radio Caracas Televisión. Ese fue un primer día que fue como el día que inició la guerra contra los medios, porque esos medios habían apoyado el golpe del 2002. Hay algunos hitos que van marcando el pulso, pero sin duda el momento histórico más importante para este momento de Venezuela es la muerte de Chávez en el 2013. Ese es el comienzo los chavistas, no hablo de los funcionarios, sino de la gente, porque vos también tuviste contacto con la gente chavista en la calle. ¿No pasa necesidades? ¿Por qué siguen apoyando a Maduro? No, pasan las mismas necesidades que la oposición y su discurso es la discusión, y que yo creo que es válida darla, es por qué llegan a esta situación, ¿no? Ellos atribuyen, o el chavismo atribuye la mayor parte de la situación de Venezuela hoy, se lo atribuye a las sanciones norteamericanas, a los embargos, a los ataques del imperialismo, como llaman ellos, contra su economía. Hay algo de cierto en que en que el gobierno está teniendo menos a disposición sus propias riquezas, pero no, cuando uno hace el análisis, y yo no soy un especialista ni en economía ni en macroeconomía, pero no pareciera alcanzar los motivos de las sanciones, no parecieran alcanzar para explicar. También está la falta de una industria nacional al margen del petróleo. Y en un país muy petrodependiente. Muy petrodependiente, la caída del precio del petróleo. Todo eso que coincide con la muerte de Chávez. Entonces los chavistas ven las mismas carencias. Hay más fanáticos y menos fanáticos. O sea, no las niegan porque las tienen, porque son recontraevidentes. Ninguno niega la crisis. De hecho, yo me buscó en el aeropuerto, me buscó un chavista que le pregunté si necesitaba algo, un muy chavista, relacionado con, o sea, no es funcionario, pero relacionado, y me pidió que si le podía llevar unos medicamentos, si le podía llevar material de cicatrizante.
O sea, era un chavista pidiéndome, reconociendo, o sea, que ninguno niega, porque es innegable. Claro. O sea, es innegable. Lo que sí niegan o discuten es las causas. Hay otros más fanáticos, había un chavista, se le llaman Rodilla en Tierra, que son los que están... Hace poco, ayer se difundió un video del ejército de rodillas contra el suelo, golpeándose el pecho por Maduro. Ese gesto, esa posición, con la rodilla en la tierra, es como llaman a los chavistas más intransigentes, rodilla en tierra. ¿Y la gente hace diferencia entre lo que fue Chávez y lo que resultó ser Maduro? Sí, mucha. Incluso la oposición encuentra una diferencia muy grande entre Chávez como líder y Maduro. ¿Y cuál es la porción de la población que vos ves como más crítica, más enojada o más resignada quizás? Las encuestas y lo que yo percibí también en la calle, las encuestas hablan de un 85% en contra y un 15% a favor. En las últimas elecciones uno podría hablar de un 20, 25. En la calle percibí una mayoría absoluta de gente que está en contra del gobierno. También la gente que está a favor es más silenciosa en este momento. Pero digo, vos ves los jóvenes, los más grandes, esas diferentes porciones de la sociedad. Sí. ¿Qué lectura tenés de cada uno de ellos? Jóvenes hay pocos, ¿no? Se fueron todos. Se fueron todos. muchísimos. Eso parece exagerado decirlo, pero realmente hay pocos jóvenes. O sea, visualmente uno ve que en la población no hay jóvenes. Hay muy pocos. Uno sale a la noche y no... Y salí poco. la gente grande que se queda, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué dice que se queda? Y por resignación, porque ya tiene más de 60 años y dice qué voy a hacer, porque no tiene medios para ir, y es caro irse. La gente grande es la más golpeada, porque además la jubilación que cobran es un sueldo mínimo. Cuando estuve yo era $6, hoy creo que es $10, pero con $10 no compras nada. Por lo cual la gente grande está muy golpeada, extraña a sus familiares que tiene afuera, todos tienen familiares afuera, absolutamente todos. ¿Encontraste Entonces, casos de gente que haya decidido quedarse y hacer el sacrificio de mandar a sus hijos afuera? Sí, estuve dormido una noche en lo de una pareja que tenían a la hija. Tiene una situación un poquito más favorable. La hija vivía en París y me contaba que el último año nuevo y última Navidad, que se dio algo muy curioso para ellos en Venezuela, que es que antes ellos eran de invitar mucha gente a reunirse en casas y que uno invitaba y uno ponía todo, ¿no? Ponía la comida. Y que últimamente nadie invita porque no tiene con qué poner y que la gente si va sabe que en esta situación tiene que ir con algo, pero no tiene con qué ir. Entonces se empezaron a evitar, se dejaron de hacer reuniones sociales porque No hay una festejan vergüenza las fiestas. porque hay una vergüenza mutua de no poder ofrecer, no poder llevar. Y me contaba esta pareja que en su último año nuevo se juntaron, eran como 10 o 15 y eran todos padres sin hijos. Entonces ninguno de los hijos de ellos estaban todos viviendo en el exterior y que se juntaron a festejar en el nuevo y que cada uno llevó lo que iba a comer. Una mesa de año nuevo donde cada uno llevó su propio tupper. Y hablo de gente de clase media alta. ¿Y el espíritu es de violencia o no? ¿O es pacífico? Porque, viste, están llamando, mañana también, Guaidó llamó a marchar de manera pacífica, pero vos a la gente, ¿cómo la viste? ¿Como dispuesta a dar la vida, a poner, viste, a que lo pisen los tanques por encima? ¿Cómo está la gente? No, en ese sentido? lo que vi en la frontera, sobre todo, ahí había un poco más de jóvenes que estaban en Colombia y ahí están las famosas las guarimbas, ¿no? Ahí había más, estaban dispuestos a la lucha, muchos me decían que estaban dispuestos a morir. Yo estuve con un grupo que se llamaba La Resistencia, que es un día que después de que fracasó el intento de entrar a la ayuda humanitaria, hubo un grupo de 100 chicos que se quedaron en los puentes intentando romper el cordón de todas formas. Se ponían abajo del puente y con chapas, con troncos, se armaban de Game of Thrones, parecía. En la tapa de un tacho era un escudo. Y esos chicos, que eran chicos de 18 años, 19 años, estaban dispuestos y los vi, estuve con ellos, yo del lado colombiano viendo cómo iban corriendo y les tiraban bombas de gas, perdigones. Estaban dispuestos vi una persona prenderse fuego, una bomba molotov que tiró mal y se prendió a sí mismo, pero estaban dispuestos a eso y creo que hay una gran parte de la sociedad que está dispuesta a eso. Otra gran parte de la sociedad está dispuesta a salir a la calle, pero obviamente tiene miedo. Santi. Quiero volver a este textual que te mencioné antes, que de 10, 8 ven con buenos ojos que entra a Estados Unidos y que le vuele la cabeza a Maduro. ¿Qué significa esto? ¿Maduro no? ¿Y acaso Guaidó tampoco lo ven como una buena opción, que directamente están
esperanzados que entre Estados Unidos a restablecer el orden? Están cada vez más en Venezuela, va pasando que van sucediendo los actos que supuestamente van a terminar de, como dicen ellos, liberar al pueblo. Fracasan, era el 23 de febrero, fracasó, era el 30 de abril, en realidad era el 2 de mayo, pero bueno, se hizo el 30 de abril, fracasó. Entonces, ante ese cansancio, ante esa desesperanza, yo vi muchos también venezolanos que me decían que entre Estados Unidos, que tire bombas, que piden una intervención militar. Es esa... Llegaron a un nivel de agonía, vos decís, que ya cualquier solución No puede cualquiera. llevarlos a desembocar en algún camino. Bueno o malo, no importa ya. Específicamente, intervención de Estados Unidos. En el recital este que se hizo en el Venezuela Live, había muchos chicos con banderas de Estados Unidos. Venezuela también, vale aclarar que siempre fue un poco una cultura pro-yanqui, Sí. una puja grande entre la cultura más revolucionaria y la cultura pro-yanqui. El béisbol es un deporte muy popular. El béisbol es el deporte Sí, nacional. Siempre fueron Caracas es una ciudad muy consumista, uno la ve y es en algún punto parecida a Miami. Hay muchos shoppings, aunque hoy estén venidos abajo. Entonces, la ilusión de que Estados Unidos puede resolver esto está en muchos y desean que vengan, que entren a tirar las armas que Guaidó no tiene, porque Guaidó y el pueblo no tienen armas. Hace poco me llegaron, tengo muchos chats de venezolanos y me llegaron lo que se están distribuyendo, que son unas instrucciones sobre cómo neutralizar una tanqueta. Y es una especie de infografía que dice, bueno, agarra una bolsa con estiércol, póngale barras de azufre, póngale una bolsa de nylon que se rompa fácil y tírela arriba de las tanquetas en la ventilación. Eso va a hacer que rompa y que entre. O sea, así se están armando. Entonces, por eso en Estados Unidos es las armas que ellos no tienen, ¿no? Vos como argentino saliste de Buenos Aires, Mm. fuiste a Venezuela, estuviste 23 días en Venezuela, volviste, después de haber visto todo, solamente lo que contaste, no me quiero imaginar todo lo que viste y estaríamos hablando horas. ¿Qué sensación te queda cuando volvés a la Argentina? O sea, ¿es una sensación de estuviste cubriendo un país que está en crisis o fuiste a un mundo paralelo, un universo distópico? ¿Qué sensación sentís cuando volvés a Buenos Aires y a ver lo que nosotros vemos como el quilombo de todos los días? Lo del universo distópico es tal cual, porque uno siente que está en una novela de Orwell por el nivel de control, de paranoia, de extrañeza que hay en Venezuela. Pero me pasó cuando volví que empecé a ver, o sea, obviamente que acá la política nos invade a todos también, y volví y dije, bueno, esto, o sea, me sentía en un paraíso. Vale aclarar, los primeros 10, 15 días, ¿no? Como que sentía que realmente era una diferencia, que no podemos hablar de crisis en comparación a lo que vivía en Venezuela. Después también sucedió que eso a los pocos días empezó a faltar leche en las góndolas por este conflicto que hubo con la Serenísima y amigos me mandaban esa imagen de las góndolas argentinas sin leche y bueno, obviamente que no es lo mismo, pero empecé a ver esas pequeñas cosas que bueno, me hacen acordar, no estamos ni cerca de la situación venezolana, pero bueno, cuando ves esas cosas te vuelven a la cabeza como pequeños traumas, ¿no? En las diferentes charlas que tuviste con las personas, ¿no? Yo estuve hace 2 años en Venezuela 4 días, fui a entrevistar a Maduro y muchas de las personas, sí, y muchas de las personas que eran parte del sistema, fuera de cámara, me decían preguntarle por los medicamentos, preguntarle por la falta de alimentos, preguntarle, y cuando uno quería grabar quizás algún video, el discurso un poco cambiaba, ¿no? Efectivamente, cuando le pregunté a Maduro sobre estas cosas, por supuesto, no se esperaba la pregunta, yo iba teóricamente con un canal de televisión bastante afín, pero me dieron libertad para poder preguntar de todo, se incomodó bastante, no supo responder acerca de la situación, la culpa la tiene el imperialismo, por supuesto, pero después a la hora de hacer denuncias y tratar de hacer informes por parte de los diferentes venezolanos, el discurso va cambiando cuando se prende la cámara. ¿A vos te pasó? Yo no tuve acceso a ningún funcionario, por lo cual esa especie de... Pero no eran funcionarios, eran gente de la calle. Yo no creo que... No me pasó de encontrar a un chavista que me estuviera manteniendo el personaje. Todos los chavistas que encontré ya abiertamente, o ex chavistas, abiertamente ya se declaraban en contra de Maduro. Les contaba que me buscaron unos chavistas en el aeropuerto que me hablaban de Maduro y me decían, lo votamos, y ponían cara de asco, como lo votamos así con asco porque es lo que por lealtad a Chávez.
me pasó ver una decepción, un mal concepto de Maduro que atraviesa todas los Todos niveles los de chavismo, sectores. claro. Salvo, tal vez, en este Rodilla en Tierra que entrevisté, que era un fanático y que para él no había agua en Venezuela porque como está a 1000 metros de altura es muy difícil por la presión, esto literal. Sí, Muy sí, difícil que haya agua porque, bueno, estamos en altura. Bueno. Pero, por lo demás, hay conciencia. ¿Le ves salida a la situación en Venezuela? Con el tiempo. No le veo salida mañana, ¿no? Caiga o no caiga Maduro, la situación económica para un buen par de años. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. A ustedes. Nosotros vamos a seguir con el especial de Venezuela, quien hoy nos toca a la noche. Vamos a escuchar de primera mano una historia de vida. Quédense.